Esta historia me la contó mi abuelo antes de que nos dejara para irse a un lugar mejor. Sucede en el estado de Guerrero, México, en un pueblito en el que vivía él. La escribiré tal como él la contó. Era un sábado en la mañana. En el pueblo había poca gente, por lo mismo la mayoría de los vecinos se conocía, pero ese día había algo extraño, algo que nunca había pasado. Los sembradíos de maíz estaban vacíos. Al principio se pensaba que se trataba de un ladrón común y corriente que les estaba haciendo una mala jugada con sus cultivos, pero esto siguió pasando y no dejaba de parar. Al contrario, esto sucedió hasta casi deja los sembradíos de todos vacíos. Los vecinos del pueblo cada vez estaban más cansados, sus cultivos de maíz era su única manera de subsistir en la dura vida de ese entonces, pero decidieron hacer algo al respecto. Los vecinos no se iban a quedar con los brazos cruzados mientras alguien les robaba algo que con tanto trabajo duro les costó obtener. Se pusieron de acuerdo para vigilar los cultivos durante la noche. Esto lo harían por grupos de 3 bien organizados. Cayó la noche y ese mismo día le tocó a mi abuelo vigilar junto a 2 amigos más suyos, pero cada vez se hacía más tarde y perdían la esperanza de poder encontrar al ladrón. La noche pasaba, los grillos cantaban y la luz de la luna cada vez era más intensa. Hasta que escucharon un ruido que provenía de lo profundo de los cultivos. Estaban seguros de que ahora sí podrían capturar al ladrón y darle su merecido después de todo lo que les robó. Decidieron separarse para que el ladrón no se les escapara. Mi abuelo se metió cada vez más y más profundo dentro de ellos, no tenía muy claro lo que estaba viendo, lo único que lo ayudaba a ver, era la luz intensa de la luna y una vieja lámpara que no funcionaba muy bien. Siguió caminando hasta que logró ver a un perro. Este perro era grande y se veía bastante fuerte, su color era completamente negro. Mi abuelo se quedó parado observándolo, aunque el perro no tardó en darse cuenta de su presencia. El perro comenzó a correr hacia él, pero mi abuelo ya estaba preparado para una situación así. Él llevaba una vieja daga que nunca le había fallado. Mientras se acercaba el perro, cada vez se hacía más y más grande. El corazón de mi abuelo latía rápidamente, le sudaba la mano y apretaba la daga con firmeza, dispuesto a lo que fuera para poder sobrevivir y salir de ahí. La adrenalina estaba a no más poder. Obviamente él sentía miedo, sabía que algo no estaba bien con ese perro, no era como los demás que se veían vagando en las cercanías del pueblo. Cuando el perro está a unos cuantos centímetros de él, mi abuelo es más rápido y le clava la daga a lo más profundo que puede. El perro solo cae al suelo y comienza a aullar mientras corre, pero los aullidos del perro son tan fuertes que esto alertó a los otros 2 vecinos que estaban haciendo guardia junto a él. Cuando llegaron a ayudar a mi abuelo, el perro ya se había ido. Mi abuelo, aún paralizado por lo que acababa de pasar, comenzó a contarles tartamudeando lo que había sucedido. Esa noche decidieron irse a descansar, ya era tarde y los vecinos también se asustaron al escuchar a mi abuelo. Algo se sentía raro en el ambiente de esa noche. Después de eso, solo querían descansar para poder procesarlo. Al día siguiente decidieron ir al lugar de los hechos, y se dieron cuenta que el perro había dejado un ligero rastro de sangre, pero era lo suficiente visible para poder seguir un camino y averiguar qué es lo que había pasado. Caminaron hasta llegar con una casa, ahí terminaba el rastro, tocaron y salió un joven que parecía ser el hijo de alguien. Dijeron que necesitaban hablar con el adulto responsable de la casa, a lo que el joven solo respondió que su madre estaba muy enferma y necesitaba descansar. Le explicaron lo que había pasado la madrugada anterior y que el rastro que siguieron terminaba en su casa. Estaban verdaderamente preocupados por la señora y su hijo, era un perro muy agresivo. El joven no tuvo más remedio que dejarlos pasar después de tanta insistencia, pero cuando entraron, se dieron cuenta de que la señora estaba acostada, con el abdomen vendado y con una gran mancha roja en él, pero lo que más les asustó es que al lado de ella estaba la daga de mi abuelo bañada en un líquido rojo. La señora no dijo nada, solo los miraba con una mirada débil y de rabia. Esta es una de las historias de fantasmas más conmovedoras que existen. Y lo terrible y lo mórbido que tiene es que no le sucedió a una mujer o a un hombre, sino a un niño hace ya muchos años. Su familia venía de la clase media baja, habían conseguido mudarse a una casa de 2 pisos que tenía 3 cuartos. Uno de estos cuartos estaba siendo utilizado para colocar todas las cosas, todas las pertenencias que tenían. Los 2 niños dormían juntos en una litera. Pero uno era 5 años mayor que el otro, estaba entrando en la pubertad y con ello nuevas exigencias, quería su privacidad, quería su espacio, quería su cuarto.
Al hermanito menor no le importaba dormir con el grande en la litera. Al fin y al cabo se sentía acompañado por la noche, pero tuvieron que tomar el cuarto, donde guardaban todas las cosas para vaciarlo y adaptarle una habitación. Al hermano grande le compraron su propia cama y al chico, como premio de consolación, le dejaron tener la litera para él solo y podía dormir en la cama de arriba, cosa que a un niño le emociona mucho, le gusta poder verlo todo desde arriba en su propia colcha. Pegaron la litera a una pared, improvisaron un cuarto humilde pero bonito y quedó para el hermanito menor. Poco sabía este niño pequeño que lo que sería aquella noche vendría a ser la primera de una serie de eventos horribles en su vida. Había llegado de la escuela, había desempeñado su día normal, ya eran las 10 de la noche y se tenían que ir a dormir. El niño contempló su cuarto por primera vez en la oscuridad, era estrecho y un poco elongado. Su mamá le dio el beso de las buenas noches, él se acomodó y quedó en la oscuridad cuando la mano de la mujer bajó el switch de la luz. Este chico no sabe a qué hora se despierta, debía ser tarde en la madrugada, pero él abre los ojos y no tarda mucho en saber que lo arrancó del sueño. Había algo con él en ese cuarto, podía sentirlo, en la cama de abajo. La noche tiene muchos ruidos extraños, las maderas que crujen, las paredes que suenan, pero este ruido no era de la noche, este ruido era legítimo porque algo lo estaba ocasionando. Era el ruido de sábanas moviéndose. Sábanas moviéndose en la cama de abajo. El corazón del chico empezó a latir cada vez más fuerte y empezó a pensar, ¿será que mi hermano se habrá venido a dormir aquí? Él no se atrevía a asomar la cabeza para ver para abajo. Algo muy profundo dentro de sí le decía que no lo hiciera, tenía miedo, era un niño. Pero no podía ser su hermano, él lo sabía en el fondo. ¿Será el gato? La puerta estaba cerrada, mis padres lo habrán dejado pasar durante la noche. Pero el sonido de las sábanas moviéndose se hacía cada vez más fuerte, hasta el punto que el niño reconoció un sonido, el sonido de alguien quitándose las sábanas de encima y sentándose sobre la colcha. Él rápidamente lo asoció con que lo fuera que sea que estaba abajo, sabía muy bien que él estaba despierto y estaba preparado para confrontarlo cara a cara. El niño se tapó los ojos y empezó a gritar con todas sus fuerzas. Escuchó tenuemente el switch de luz que venía del cuarto de los padres, la iluminación debajo de la rendija de la puerta, los pasos, las pisadas de sus papás. Sintió un alivio muy grande pero a la vez horror al saber que aquella cosa que estaba abajo no se había ido sino hasta el último segundo en que el papá abrió la puerta. La mamá lo consoló, le dio besos, pero el niño, por miedo, por sentido del ridículo, quizá incluso tal vez por niño, no les dijo qué estaba pasando. No les dijo nada, así que los padres asumieron rápidamente que era solo una pesadilla, y muy para alivio de él, la mamá se quedó a dormir en la cama de abajo. Pasó el resto de la noche tranquilo. El día siguiente era un sábado, habían venido los amigos de su hermano mayor, y junto con los amigos de su hermano, uno que otro niño para jugar. Estaban en el jardín jugando a la pelota, conversando, corriendo, haciendo las cosas de niños, pero el chico no estaba tranquilo, levantó la mirada hacia la ventana de su nuevo cuarto, no se podía ver mucho por el reflejo del sol sobre el vidrio, pero él sabía muy dentro de sí, que lo estaban observando, que algo estaba dentro de su cuarto, y que ese algo seguía atentamente todos sus pasos. Esto lo perturbó mucho, pero tienen que entender una cosa, ustedes pueden comprender cómo se sintió él cuando llegó la noche y con la noche llegó la hora de dormir. Estaba parado en el pasillo, mirando la puerta de su propio cuarto, con las manos juntas entre sí y con los ojos más circunstanciales viendo la puerta. Con una valentía terrible, el chico fue a su habitación y dejó abierta su puerta, lo más abierta posible. En una escena hermosa pero triste, el pequeño trepó la litera y se arrojó. No dijo nada cuando su papá llegó unos 40 minutos después, creyendo que el niño estaba dormido y cerró la puerta, dejándolo en plena oscuridad. Obviamente no pudo dormir y se quedó hora tras hora rumiando, hasta que entonces comenzó nuevamente. Su corazón dio un vuelco, tenía la esperanza de que no pasara esa noche. Esta vez no fueron solo sonidos de sábanas debajo de una cama que él había visto vacía antes de irse a dormir. Esta vez, lo que fuera que estaba abajo, estaba revolcándose como si fuera un niño teniendo una rabieta. Daba vueltas violentamente y movía la litera de lado a lado. El niño estaba llorando, agarrado con fuerza de su cama, y quizá por no gastar perdigones o por pena, no llamó a sus padres. Lo toleró toda la noche.
hasta que amaneció y finalmente el fenómeno se detuvo, aunque esto no se compara con lo que ocurrió días después. Pocos días después, la presencia de su cama no se contentó con simplemente moverse de manera violenta, porque el niño acostado sintió que una especie de mano o algo, muy parecido, estaba intentando agarrarlo por debajo de la colcha. Algo estaba tratando de sobrepasar la colcha y había formado un bulto en su cama, y después comenzó a dar golpes desde abajo. El niño se sentó, respirando con fuerza, con el rostro lleno de lágrimas, sintiendo como aquella cosa daba puñetazos desde abajo, y en un ataque de rabia y de valor, él le dio un golpe a su propia cama. Grave error, eso sí no hizo empeorar bastante el problema. Fue en el momento en que el niño escuchó que el espectro colocaba los pies en el suelo, que empezó a gritar. Sabía muy bien que el espectro quería verlo cara a cara. Nuevamente llegaron los padres y asumieron que era otra pesadilla, por lo que otra vez, él no les dijo qué estaba pasando. El niño toleró esto noche tras noche hasta que llegó el fin de semana, y en un acto hermoso de inteligencia, el niño decide resolver sus problemas solo, como un hombre. Se coloca así como un pequeño vaquero viendo la litera, con miedo, explorándola, casi de manera científica, y entonces él resuelve. Arranca la almohada de la cama de abajo, arranca las sábanas, quita la colcha, coloca sus cajas de juguetes encima y demás. La intención era clara, no le iba a dar al espectro un lugar donde dormir esta noche, así fue que improvisó su solución. Escondió la colcha, las sábanas y la almohada en el closet. Qué lástima que no estaba nadie ahí para decirle a ese pobre niño que ese fue el error más grande que pudo haber cometido. Llegó la noche, él estaba impaciente, despierto, pero nada sucedía. A pesar de que no veía ningún reloj, él ya tenía calculado, biológicamente, el tiempo, pero el espectro no aparecía, así que se quedó dormido. Pero muy tarde en la madrugada, se despertó. No se despertó por algún ruido ni golpe, el cuarto estaba completamente en silencio. En silencio, pero no vaciló. El espectro estaba ahí. El niño arrugó el rostro y empezó a llorar, a temblar, y se mordió los labios hasta hacerse daño, intentando no sollozar. Porque el espectro estaba ahí, en su propia cama, detrás de él, abrazándolo. El niño supo instintivamente que lo mejor era hacerse el dormido. Él mismo no tenía idea si el espectro estaba durmiendo o esperando a que se moviera, pero nuevamente tuvo que hacer un esfuerzo increíble para soportarlo. El tiempo se hacía una eternidad. Pero hora tras hora, se le ocurrió una idea. ¿Qué tal si salto y me caigo de la litera? No me importa romperme una pierna. ¿Qué tal si salto, abro la puerta y salgo corriendo como pueda? Pero tenía miedo de hacerlo. ¿Qué tal si esa cosa era mucho más rápido que él? ¿Qué tal si esa cosa se tiraba también de la cama y lo agarraba antes de que él saliera del cuarto? El niño trató de levantar una de sus manos y la colocó encima de una de las manos del espectro. Tenía una mano enorme y demacrada. Era como tocar las manos de una persona muy anciana, y estaba frío. Intentó apartarla, deslizar el cuerpo fuera de su colcha, acercándose cada vez más al vacío de su litera, cuando de repente sintió un tirón. El niño se echó a llorar, mientras que la mano de esa cosa se movía como una serpiente y lo apretaba contra sí, y sentía una cabeza enorme y fría en medio de su cuello, levantándose lentamente para colocarse en el campo de visión del chico. El niño cerró los ojos, pero entonces comprendió que afuera estaba amaneciendo, y aquella cosa empezó a jalarlo, cada vez más, y entre más lo jalaba, el niño más sentía su espalda y la parte posterior de sus piernas, más fría. No entendió, el espectro salía de la pared. Conforme estaba amaneciendo, estaba tratando de llevárselo a través de la pared. ¿Quién sabrá qué dimensión o qué mundo? Hasta que el niño se agarró con todas sus fuerzas de una parte de la litera y se abrazó a ella. Era una pelea continua. El espectro tratando de llevárselo consigo y el niño abrazado a la litera. El niño entendió perfectamente que tenía que aguantar hasta que el sol saliera. Sentía los pies helados, hasta el punto que él como niño, creyó que los iba a perder. Y sabía por qué estaban helados, porque tenía la mitad del cuerpo en la otra dimensión. Se agarró incansablemente, hasta que finalmente triunfó. Cayó sobre su propia colcha. Había sobrevivido a la noche. Pero lo más extraordinario no es esto, lo más extraordinario es que durante el día, él mismo tomó una resolución.
Se hizo el enfermo, no fue al colegio, dedicó toda la mañana a empujar la litera fuera de esa pared, hasta colocarla en el centro de la habitación. Cada noche él sabía que el espectro estaba ahí, mirándolo con rabia, pero ya no lo podía alcanzar más. Pasó un año, y este espectacular niño cambió de cuarto. Los papás decidieron que no necesitaban un cuarto tan grande, y tomaron el cuarto del niño. La pareja nunca reportó que había un espectro, o nunca se lo confesó a los niños después de dormir varias noches ahí. Pero misteriosamente después de una semana, los papás decidieron mudarse de esa casa. Hace un par de años atrás, cuando yo tenía como 13 años, vivía en un patio compartido. La casa de enfrente era la de mi bisabuela y una tía que vivía ahí con ella, la de en medio era la de mi abuela donde vivía también yo y la última era la de un tío. Mi bisabuelita ya estaba muy grande, por obvias cosas de su edad, ella casi no escuchaba. Había ocasiones en las que nos quedábamos a dormir con ella junto a mi tía, para asegurarnos que todo estuviera bien. El techo de la casa de mi bisabuela es de lámina. Este techo, para los que no sepan, es muy ruidoso. Cuando suele llover, las gotas se escuchan muy fuertes al momento de que chocan con el techo. Pero hubo un tiempo en el que mi tía nos comentaba que escuchaba ruidos arriba de la casa, específicamente en el techo por la madrugada. Decía que se escuchaba como si pisaran la lámina y como se hundía esta. Pero nosotros no le creíamos nada, ya que cuando nos quedábamos ahí siempre todo estuvo muy tranquilo. En una ocasión, mi tía salió a comprar tacos con mi abuela por la noche. A mí me tocó quedarme en casa con mi bisabuela, pero ella por la edad acostumbraba a dormir temprano. Yo estaba en la recámara acostada, viendo el celular esperando la cena. Esta historia real ocurrió en un área rural, muy apartada y solitaria de México. En la casa de mi bisabuela siempre se oía cuando alguien llegaba. Las recámaras están en el primer piso y al lado de ellas hay un callejón donde hay grava suelta, y en ese momento escuché a alguien caminar por ahí. Yo pensé que era mi tía junto con mi abuela que habían llegado con la cena. Recuerdo que pregunté tía, y nadie me respondió, pero justo en ese momento alguien azotó la puerta del baño que está afuera. Me dio tanto miedo que solo pude apagar la luz y acostarme, pero justo en ese momento, escuché como algo pesado cayó en la lámina y comenzó a caminar en ella. Se escuchaba como si fuera algo muy pesado, caminando lentamente arriba de ellas. Solo se me ocurrió taparme la cabeza, y escuché como esa cosa que estaba allá arriba, aleteó y se fue volando. Ese peso de la lámina se quitó. Cuando llegaron mi tía y mi abuela, les conté lo que había pasado y mi tía me dijo que eso mismo escuchaba ella por las madrugadas, pero que me quedara tranquila. Terminamos de cenar y todas nos fuimos a dormir. Mi sueño es muy profundo y es difícil que yo me despierte sencillamente, pero justamente a las 3 de la mañana un golpe muy fuerte en la lámina nos despertó a mi tía, abuela y a mí. Y esa cosa regresó. La lámina se escuchaba de nuevo, como si alguien una vez más la estuviera pisando de un lado a otro, como si alguien muy pesado estuviera caminando sobre ella. Mi tía, frustrada, después de tantos años de escuchar esto, solo repetía como me dan ganas de salir y alumbrar hacia arriba para ver qué es lo que nos molesta tanto en el techo, pero recuerdo que empecé a sudar frío, cada vez más frío por el miedo que me daba la cosa que se paseaba por arriba. Y una vez más, solo escuchamos como unas alas enormes se impulsaron para salir volando. Después de ese día, era más común escuchar esa cosa pasearse por nuestro techo, hasta que un día simplemente dejó de venir, sea lo que haya sido. Siempre tendré la duda de saber que era esa cosa pesada que caminaba por encima de la lámina, y se oía impulsarse con unas alas cuando se iba.